La abducción de Travis Walton sucedió el 5 de noviembre del año 75. A todo esto hay una película que él no está muy de acuerdo con esa versión, pero que fue muy traumático este secuestro, que se llama Fire in the Sky, Fuego en el Cielo. Esto ocurrió en Snowflake, Arizona, Estados Unidos. Travis Walton, junto a otros leñadores, 8 en total, en un bosque se encontraron con una nave espacial. La describieron como una cosa discoidal con muchos colores. Y a uno de ellos se le acercó, Travis Walton, curioso, se colocó por debajo, le tira una luz que lo aturde. Ahí es cuando se asustan todos y antes de poder ir a recogerlo, tuvieron que huir porque esta luz lo arrastra el cuerpo, lo mete dentro de la nave y se lo lleva y hasta 5 días más no regresó. ¿Cómo es la recreación del caso más emblemático de abducciones, el de Travis Walton? Así. Lo vimos nada más pasar los árboles que estaban entre nosotros y aquella cosa. Flotaba en el aire a menos de 30 metros de distancia. Fue... no sé cómo decirlo. Rebasamos los árboles y allí estaba. Ver aquello te dejaba atontado. Él fue el único en salir de la camioneta. Yo no tenía intención de salir. Al principio me comporté como un fanfarrón. Pensaba que aquello se iba a marchar antes de que me acercara. Pero cuanto más me acercaba, más comprendía que no se iba a mover. Empecé a pensar que aquello no era una buena idea. Le grité para que regresara. ¿Qué demonios haces? Aquello parecía peligroso. Decidí que lo mejor era irme de allí corriendo. Me giré y algo me golpeó. Salió algo del fondo de aquella cosa y le golpeó en la cabeza y en la zona del pecho. Era algo parecido a una explosión de luz. No sé lo que sucedió después. Perdí por completo el sentido. Bueno, fíjate que uno de los grandes ufólogos nacionales, el más yo creo, Rodrigo Fuenzalía, junto a otros que tuvieron la oportunidad de hablar con él en la conferencia que dio en Brasil hace un par de meses, ellos categóricamente afirman que lo que a él le sucedió indudablemente es real. Ha pasado por todos los tipos de polígrafos, por todos, digamos, frente a la determinación de psicólogos que vieron toda su gestualidad al momento de relatar este caso. Dicen lo que este hombre, al menos lo que a través de sus ojos y su interpretación cerebral hizo, le ocurrió tal cual. Él describía que en estas naves habían dos tipos de seres. Uno un poco más diplomático, que parecían como personas. El policía bueno. Exactamente, claro. Y otros que eran bastante más bruscos, que al parecer, yo no sé si en venganza o no, ya que él les pegó a un par, digamos que los botó a puñetazos. Dice que el tratamiento que le hicieron fue brutal. Le metieron agujas de este porte por el ojo, lo inmovilizaron, o sea, le hicieron todo tipo de exámenes rectales también, o sea, al tipo, digamos, se ensañaron con él. ¿Nunca lo volvieron a buscar? Fue hasta la resistencia no fue solo saber. Ahora estuvo 5 días perdido, apareció completamente desnudo, en pelota, moreteado, y así fue como apareció al cabo de casi una semana. Travis Walton, mira. Travis dice que 5 días después de su desaparición, despertó junto a la carretera a pocos kilómetros del lugar donde se había desvanecido. Se acercó tambaleando hasta un teléfono y llamó a casa. Cuando me enteré de cuánto tiempo había pasado, me quedé tan sorprendido que estuve como en estado catatónico durante un rato. Estos dibujos, realizados por el jefe de la cuadrilla, Mike Rogers, ilustran el relato de Travis sobre lo que ocurrió durante los 5 días que duró su desaparición. Travis recuerda que se despertó en una nave espacial, tumbado sobre la mesa de una sala esterilizada y con un fuerte dolor en la parte superior del cuerpo. Dice que se encontró de pronto mirando de frente a la cara a unas criaturas horribles. Fue la visión más aterradora que he tenido en mi vida. Tenían un aspecto similar al humano, 2 brazos, 2 piernas, etc. Sus facciones eran en cierto modo similares a las humanas, pero no eran humanos. Sus ojos parecía que podían ver en mi interior. Mostraban una cierta indiferencia hacia mí que me producía pánico. Dicen que el poder telepático de estas criaturas que te abducen bastan que con la mirada uno termina obedeciéndoles todo. O sea, es como que te hipnotizan derechamente. Manejan tu mente en el fondo. Exactamente. De hecho, como él decía, te dejan en estado catatónico, te paralizan, digamos. Catatónico, paralizado. Y claro, tú tienes un cierto grado de conciencia, digamos, pero no tienes voluntad por sobre tu cuerpo. Catatónico es sin respuesta también, ¿o no? Exacto. O sea, paralizado. Exacto, pero no puedes accionar, digamos, tienes ganas de hacer cosas, pero finalmente está ahí dispuesto. Tu mente escucha todo y se da cuenta de todo alrededor. Que ojalá no entendieras nada, digamos, porque es terrible saber todo lo que te están haciendo. Dice que lo más terrible para él fue cuando veía que no se podía mover y que le encajaban, al igual que la primera mujer del caso, una aguja, una hipodérmica tan grande que la atravesaban el ojo para meterle cosas en el cerebro. Así, imagínate el dolor. Más allá del lucro que puede, no sé, pagarle $100 por ir a un programa o incluso $1000, no tengo idea. ¿No hay tampoco una correlación de lucro respecto a esta historia? Porque
basta con tener un buen relato, Salfate, tú muy bien lo sabes, ¿no es verdad? Hay que tener hacer a alguien en un medio de comunicación y la historia está armada. Yo me atrevería a decir que algunos de estos casos, solo el que acabamos de ver, que está confirmado como real, él ha hecho de esto su vida, dando ponencias y conferencias. Pero tiene la ciencia de su lado desde el punto de vista de lo que está disponible para comprobar si miente o no. Exacto, claro, pero en los otros casos, que son amigos, digamos, parejas, matrimonios, siguen con su vida normalmente y no hacen de esto una carrera. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que le da más validez a la historia. Que es el caso siguiente, que es de una familia. Padre, madre e hija. Ojo, que ha ocurrido esto en varias oportunidades también, sobre todo que secuestran a familias completas, en cabañas, como el escritor Strieber. El secuestro extraterrestre de la familia Arens. Otoño del año 76 en Missouri, Estados Unidos. La familia Arens, compuesta por el padre, madre e hija, fueron secuestrados, afirma ellos, por extraterrestres mientras dormían en su casa. O sea, digamos, no tenían resguardo ni en tu propio hogar. A ellos les colocaron implantes y fueron los primeros casos donde la gente, cada vez que era secuestrada, comenzaban a buscar estos aparatitos que al parecer les colocaban debajo de la piel y en su cuerpo, y fue todo esto muy traumático para ellos. ¿Qué ocurrió a esta familia, padre, madre e hija, que estaban en su hogar y de repente llegan lo que algunos ufólogos llaman visitantes de dormitorio? Así, implantes. ¿Se acercó a la cuna? La sacó de la cuna. No me puedo mover. No te puedes mover. No tienes control sobre lo que está ocurriendo, ¿verdad? No. ¿Qué ves ahora? Se la lleva. Se la lleva. En su sesión de hipnosis, Joyce, la esposa de Dan, recordó los mismos sucesos. Ambos dijeron que se los llevaron pequeños seres y que toda la familia flotaba dentro de una nave espacial. Finalmente, esta familia es absolutamente emblemática respecto a los distintos casos de abducciones, porque a ellos se les investigó, ya que recordaron en las sesiones de hipnosis, que les colocaron este tipo de implantes. Vale decir, objetos para controlarlos, sistemas GPS, algo que entregue información en el tiempo y a la distancia a estas criaturas que los tomaron prisioneros por un rato. Maestro, perdona que te saques de este caso puntual, pero es que la mayoría de los casos que hemos visto se concentran en la década del 70 y del 80. ¿Hay algún algo que nos indique que puntualmente las abducciones fueron en ese periodo o...? No, sigue ocurriendo. De hecho, en Chile hubo un caso que se investigó el año pasado o antepasado. No es el único, también una mujer que le dejaron una serie de marcas que ellas recordaban como que le colocaban una especie de pliegues, así como una especie de láminas en el cuerpo, que eso generaba como una especie de transparencia en lo físico y los extraterrestres podían meter las manos al interior de las personas sin dejar cicatriz. Es así como que rompían la estructura sólida de los cuerpos y podían manipular al interior y que ella podía ver todo su interior. ¿Y ella tenía algo que se podía ver después? En ese caso solo, digamos, le hicieron palpaciones y algún tipo de experimento. Sí. Que también da el testimonio del senador Fulvio Rossi. Sí, claro, también contó en un programa de televisión que iba en su auto y había sido abducido. Claro, porque él, obviamente, sus amigos que iban más adelante pararon cuando perdieron contacto con él por vista de estas luces que vieron y nunca pasó. Y luego le apareció muchos kilómetros más adelante, no acordándose de nada. Yo creo que eso yo no tendría por qué dudarlo. De partida, es súper valiente de su parte y en su posición contar algo así, digamos, y el riesgo porque de... en general la gente no cree. No, o te tiran de loco, que querés llamar la atención, o todo lo demás. Bueno, finalmente, ¿cuáles son estos objetos que colocan en esta familia en particular? Atención. Me giró la cabeza hacia la derecha, mientras el ser más alto decía que estuviera tranquila, que no me iba a doler. Cogió una aguja muy larga y me la metió por la nariz. Cerré los ojos, oí un chasquido y sentí una gran sensación de calma. Se ha recuperado alguno de estos supuestos implantes. El científico del MIT, David Pritchard, ha examinado la composición de uno de esos denominados implantes en el laboratorio y asegura que no hay ninguna prueba física de actividad extraterrestre. Si no encontramos pruebas físicas, y no las hemos encontrado,
Habrá que incluir esto en la misma categoría que las hadas, los elfos e historias que relata gente que ha estado al borde de la muerte. Si no, volveremos a los días en que los hombres medicina dirigían la sociedad. Bueno, fíjense que hace algunos años, cuando como todo el programa Si Somos fuimos a Viña del Mar, estábamos cenando todo y se me acercó una familia, muy bien ellos, y ellos me mostraban a su hija que ellos de alguna manera querían buscar una guía respecto a alguien que pudiera hacerlo en hipnosis, porque ellos estaban seguros que habían sido secuestrados, primero su hija y luego el grupo familiar completo. Para ellos era bastante complicado, la verdad, acercarse, pero esperaban, digamos, que yo le pudiera otorgar algún tipo de luz sobre qué especialista podía ayudarlo. De alguna manera. Tenía marca, por supuesto, y ellos pensaban que de alguna manera querían cortar este proceso. No es que se sentían ni orgullosos ni felices. Sí, seguía pasando. Exactamente, porque primero ella empezó a tener sueños, le encontraron unas marcas y luego toda la familia sintió, digamos, el mismo sueño comunitario. Es difícil para ellos contar eso, porque ya lo pueden tratar de loco, ya rarísimo. Estar diciendo Felipe Vidal, tú estabas ahí. No, yo me acuerdo porque Salfate contó y generó harto impacto, porque igual no es habitual que pase algo así. Claro, porque llegaban, digamos, con cierta timidez y tú lo digas, era una familia muy bien constituida, de un buen estirpe social, digamos. Se autoflagelan y se hacen marcas en la piel ellas mismas con Gillette, pueden ser trastornos psicológicos. Claro, pero obviamente, como te digo, el colectivo, finalmente todos pensaban a través de sueños que le había ocurrido algo absolutamente así. Ayudar, orientar. Sí, le di los teléfonos a algunas personas hipnoterapeutas, que eran los mejores que yo conocía en aquel momento. Perdón, amigo mío, tenemos una... Vamos a las imágenes, Imágenes de los dispositivos, por favor, vamos viendo algunos. Y sobre aquel que lo ha extraído. Como esto, te das cuenta que es bastante complejo, es una forma muy extraña, medio translúcido, que parece una cápsula que fue extraído en las personas y que sabía el doctor dónde buscar porque ellos recordaban dónde lo habían colocado. A veces en los talones, a veces en una parte cercana, sí, obviamente fue recientemente extraída. Oye, pero ¿por qué decía el doctor que al investigar esto y al mirarlo no habían encontrado ninguna prueba de que fuera alienígena? Claro, porque en el video anterior, digamos, algunos, digamos, son personas que no encuentran que haya alguna explicación fuera de lo racional frente a lo que ocurrió. Hay que decir, ciertas marcas que se han encontrado las personas, se puede llegar a entender que son esquirlas, que se saltan, que se introducen por algún orificio de las personas, que son materiales de construcción, etcétera, etcétera. Pero hay otros que obviamente no se pueden explicar. Era como una muestra de perfume igual, podría ser también. No, pero cómo llega eso dentro del cuerpo, digamos, es más difícil. Pero atención, esto es de parte de una radiografía que obviamente para que llegue eso ahí se tiene que introducir hasta una astilla, dejó una marca, y sin embargo estamos hablando de una piel completamente que no se ve a primera vista ningún tipo de intervención, pero que finalmente eso cuando lo extraen terminan siendo objetos bastante curiosos que tienen incluso ciertas puntitas, así como que es para adherirse al interior de la piel para que no se saque con facilidad. O sea, Salfa, tú te refieres que ellos no tenían ninguna marca por encima, por la piel, o sea que hubiera sido como introducido. Claro, porque si alguien, no sé, alguien se clavara una aguja que era adentro igual. Claro, y se ve, digamos. Tenemos otro, además que también, que fue esto extraído desde el cerebro, mira. Ahí lo vemos, en la base obviamente de la columna vertebral, ¿cierto? Un objeto que, como dice, tiene como ciertas puntitas simétricas a los lados, que es para agarrarse. ¿Pero y eso se extrajo? Se extrajo finalmente. De hecho, vamos a ver alguna respecto al cirujano que más expertise tiene en estos temas. Y finalmente lo que estamos viendo es uno de los objetos metálicos que tienen como estas propiedades como el acero quirúrgico, que el cuerpo no lo rechaza y que uno jamás llegaría a descubrir que lo tiene, a menos que la persona comience a soñar, luego va a una regresión hipnótica y recuerda que a una criatura le colocaron algo particularmente ahí y que no se ve y lo descubren recién. ¿Qué tamaño tiene eso, maestro? ¿Lo dijiste? Son milímetros nada más. ¿Milímetros? Sí, solamente milímetros. Nunca se encontró uno de 1 centímetro, por ejemplo. Son mucho más pequeños. Y quiero mostrar este video precisamente, que es el Royal Lear, que es el hombre que ha extraído la mayor cantidad de estos elementos luego que han pasado por una sesión hipnótica que parece afirmar que tuvieron algún caso de secuestro o abducción. ¿Cuál es el dato que tenemos acá? Es que cuando estas cosas se muestran y se llevan al laboratorio, queda descartado de que algún objeto de un material de construcción o un accidente haya generado esto, puesto que el material de estas cosas que le han sacado las personas no corresponde a ningún componente o elemento que se encuentre en la tabla periódica de los elementos conocidos en la Tierra. Atención. Okay, we're using a very powerful type of microscope, and we're looking at ultra close
pictures of the surface of this object. And it appears on the computer screen, and we're looking at various parts of the surface of the implant. What did you expect to find? Well, if we expect to find something similar to what we've seen with the other ones, and that includes metals containing meteoric iron and other minor elements. We expect to, in the past, we've seen structures within the metal. Lately, we've had some other findings which indicates that the biological tissue has a relationship to the metal itself. In other words, the metal might have a phase where it's actually becoming organic tissue. ¿Por qué entendemos que es un sistema de rastreo? Porque algunos de estos aparatos, que más adelante dice el doctor, emiten algún tipo de ondas, de radio, por así decirlo, que parecen estar mandando información del cuerpo donde se encuentran hacia el exterior, sin encontrar, por supuesto, la fuente a donde llegan. El caso es que algunos casos de abducción pueden ser absolutamente borrados de la historia porque corresponden simplemente a algún tipo de psicosis, esquizofrenia o fantasía de los pacientes que incluso se meten cosas al cuerpo. Otros, en tanto, no se sabe ni siquiera cuál es la procedencia y que son de tremenda complejidad estos pequeños aparatos que las personas solo saben que están ahí porque a través de una sesión de terapia hipnótica han llegado a concluir que fueron secuestrados de su hogar o de su auto y que fueron sometidos a una operación donde colocaron este implante. Usted decide en todo caso. ¡Grande maestro!